Durante nuestro reciente viaje por México, Pensamiento Espiral estableció como propósito viajar por aquel territorio en busca de las tradiciones chamánicas que han preservado en ellas el conocimiento y la capacidad ancestral de comunicarse con la Madre Tierra y el mundo espiritual. Tras dar con el linaje de la curandera Pachita, nuestra investigación nos condujo a Huautla de Jiménez, Oaxaca, el hogar ancestral de los mazatecos, de la chamana María Sabina y de los hongos silocibes, mejor conocidos como Niños Santos. Al leer sobre Huautla, el misticismo que la rodeaba se hizo evidente de inmediato. Su nombre, proveniente del náhuatl Cuautlan, que significa lugar entre las águilas, nos hizo pensar en el hermanito Cuauhtémoc, en la etimología de su propio nombre y la manera en que esta palabra nos guiaba hacia un nuevo rumbo. Se estima que la fundación de Huautla se dio entre los años 1120 y 1375 por parte de tribus mazatecas. Según cuentan las leyendas y tradición oral de este pueblo, esta región estaba habitada originalmente por águilas gigantes que vivían en cuevas con sus crías. Se dice que si las águilas veían a las personas afuera de sus casas, les picoteaban la cabeza, se las llevaban volando y se las comían en sus nidos. Por un tiempo, los hombres planearon cómo matarlas para evitar que éstas los exterminaran. Sin embargo, se cuenta que las águilas terminaron por esconderse en las cuevas, donde realizaron pactos con algunos mazatecos, quienes cuidaron de ellas hasta que esta misteriosa especie se extinguió. Llenos de curiosidad acerca de este territorio y sus leyendas, e intrigados por los rumores de que personas tan variadas como John Lennon, Aldous Huxley, Albert Hoffman y hasta Walt Disney viajaron a Huautla para conocer a María Sabina y al pueblo mazateco, decidimos seguir sus pasos y recorrer las sinuosas carreteras que llevan desde Oaxaca de Juárez hasta este municipio escondido entre las montañas. Al llegar a Huautla, conocimos a Andrés García, tataranieto de María Sabina, conocida también como la Mujer Águila o Mujer Espíritu. Andrés nos recibió en su hogar y nos permitió conocer la casa donde la famosa curandera vivió durante sus últimos años. A continuación te presentamos la entrevista que nos concedió el heredero de este linaje ancestral. Con este episodio, iniciamos entonces un nuevo ciclo de 3 conversaciones en torno a la cosmogonía del pueblo mazateco, la curación con los niños santos, nuestras conversaciones con la chamana mazateca Coyotita y nuestras experiencias asistiendo a una ceremonia en el Cerro de la Adoración, sitio sagrado para los mazatecos y punto de una altísima concentración energética en la tierra. Confiamos en que el mensaje de este episodio despertará en quienes lo escuchen un mayor respeto por la Madre Tierra, por sus medicinas y por los pueblos primigenios que todavía preservan la capacidad de comunicarse con la naturaleza. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como @piensaespiral, a donde nos puedes escribir para contarnos tu opinión. Si te gusta este episodio, por favor no olvides dejarnos tu rating y suscribirte en Spotify, Apple Podcasts o YouTube. Esto nos ayudará mucho a seguir creciendo y a seguir creando contenido. Estás escuchando Pensamiento Espiral, el podcast donde desaprendemos, descolonizamos y despertamos para sanar nuestra relación con la Madre Tierra. Bueno, pues mi nombre es Andrés Donaldo García Martínez, soy tataranieto de María Sabina. Yo soy guía de turista y también pues somos encargados del museo, de la casa museo. Pues la casa que tenemos como museo, bueno, es la casa que le obsequió un expresidente de aquí de México en los años 70. Nosotros la conservamos y tenemos varias reliquias ahí de la abuela, el cual nosotros pues los invitamos, ¿no? Invitamos a todo el público en general, a todos los que quieran visitar algún día aquí la casa, pues todos son bienvenidos. Son bienvenidos y pues aquí somos familiares. Pues bueno, el museo no tiene mucho tiempo, tiene como unos 10 años. Bueno, de hecho la casa es una casa de madera. Esa casa estaba muy desgastada hace 10 años atrás. Entonces el gobierno de Huautla hacía eventos en honor a María Sabina, pero en son de lucro, porque lo hacían en el municipio y todos los recursos giraban ahí mismo. Y la casa de María Sabina abandonada. Entonces en el 2000, como por el 2012, 2013 se empezó a recaudar fondos, el cual se le dio mantenimiento al museo
y nosotros como familiares pues llegamos a la conclusión de exhibir las pertenencias, las reliquias que nosotros tenemos ahí. Y hasta hoy en día nosotros lo conservamos gracias al apoyo de los amigos visitantes. Para quienes no están familiarizados con la obra de María Sabina, Andrés nos cuenta en detalle la historia de su abuela y cómo fue que ella llegó a convertirse en una de las más afamadas chamanas indígenas a nivel mundial, siendo su historia y la de la medicina ancestral de los niños santos una misma. Sí, pues mire, todo esto, lo de la medicina, es muy ancestral. Ahora sí que nuestros ancestros trabajaban con la medicina, que son los mexicas, los mayas, todos esos ancestros que utilizaban la medicina. En los años de María Sabina, eso fue descendencia. Los familiares de María Sabina, los abuelos, tatarabuelos, igual desconocemos realmente de dónde haya salido realmente la descendencia, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que María Sabina nació en 1894. En esos años, en el año 1900, cuenta la historia de María Sabina que ella, siendo una niña de 6-7 años, junto con su hermana, ellas veían cómo sus abuelos, sus tíos hacían rituales y masticaban lo que son los niños santos. El detalle es que María Sabina estaba desorientada, junto con su hermana estaban desorientadas, pues. Los abuelos en ese tiempo no se tomaban la molestia para explicarle a los niños de qué se trataba o por qué lo hacían. Entonces ellas, al momento de cuidar sus gallinas, sus chivos aquí en el monte, por curiosidad más que nada, como niñas querían saber por qué lo masticaban los papás, y en parte tenían hambre ellas, porque siempre la familia, o en esos tiempos María Sabina sufrió mucha hambre, pues, ¿no? Siempre ha sido humilde la familia. Entonces dice ella que en el monte, aquí mismo, hace un siglo atrás, dicen que los niños santos se daban en cualquier parte de aquí de la montaña, pues. Entonces ella vio de los hongos que masticaban sus papás, sus abuelos, y por curiosidad ellas tomaron esa medicina y lo masticaron. Y dice ella que le supo un poco amargo el hongo, pero con esa pequeña dosis que ella masticó, teniendo vacío el estómago, dice que el efecto del hongo luego surgió, y su viaje o la sensación que ella sintió fue de pura alegría, de carcajadas. Los árboles se movían y los árboles le hablaban, y que el suelo se movía y que el cielo le hablaba, el cielo, o sea, tuvo conexión con toda la madre tierra, ¿no? Fue una experiencia de niñez, pues, de inocencia. Dice que le gustó mucho la experiencia junto con su hermana, fue un momento de alegría. Dice que pues pasó el tiempo y cada vez que ellas subían a cuidar sus chivitos, pues que por niñas, pues por curiosidad otra vez, por saber otra vez, y dicen que cada vez que iban al monte masticaban la medicina, pues. Y dicen que en algún momento a María Sabina se le plasmó algún ser espiritual. Puede ser el guardián de la montaña, el guardián del bosque. Aquí nosotros a los guardianes los llamamos chicón indo, chicón nangui, chicón tocoso, chicón anda, chicón ita, que se describen como los guardianes de la montaña, el guardián del bosque, el guardián del río, el guardián de la cueva, el guardián de la tierra. Y así los representamos nosotros. Entonces dice que a María Sabina se le plasmó un guardián, el cual le dijo que tenía un don, pero ella no lo supo interpretar porque era una niña, pues. Entonces ella pasó el tiempo y ella vivió tiempos difíciles. A ella la casan a los 14 años, vivió cosas igual tristes, pues, en la vida, ¿no? Se desconectó totalmente de esto. En 1915, por esos años ya María Sabina tenía alrededor de 20 años, ¿no? Entonces dice que se separó de su primer esposo porque sufría maltrato. Entonces ella en esos años dicen que se enfermó. La abuela María Sabina se enfermó cuando era joven, y lo primero que hizo María Sabina fue recurrir a los niños santos, a los hongos. Entonces lo primero que pasó fue de que explotó la chispa. Al momento de que ella tomó la medicina, dice que la chispa explotó, pues, y se acordó del viaje que había pasado como niña.
Entonces ella empezó a continuar su vida normal y tomaba la medicina en momentos de querer sanar, ¿no? En 1930, en esos años, María Sabina ya se había juntado otra vez, porque era joven, pues, ¿no? Claro, era joven, como antes de los años 30, y María Sabina ya se había juntado otra vez. Okay. Y lo mismo pasó. Pues su matrimonio fue de machismo, su matrimonio fue de algo triste, pues. A partir de esos años ella pues ya tomó la decisión de que o sea, no, teniendo una pareja no era feliz. Entonces ella se entregó más al mundo espiritual, a lo de la medicina. Okay. Porque ya conforme iban pasando los años ella empezaba a entender más las cosas. En los años 30, en los años 40, María Sabina ya empezaba a trabajar más con la medicina. Okay. A nivel espiritual, pues a nivel aquí del campo, ¿no? Entonces dicen que en los años 40 ya María Sabina empezaba a trabajar más con la medicina, y la gente del pueblo recurría a ella, pues. La gente del pueblo aquí ya recurría a María Sabina porque ella realmente demostró y mostró que tenía ese gran don de poder guiar, poder ayudar a la gente. Okay. Y en esos años, 1940, María Sabina tenía alrededor de 50 y tantos años, ¿no? Y en 1953, cuando vino Gordon Watson, el pueblo conocía ya a María Sabina como curandera. Sí. Y lo primero que hicieron con ese personaje fue recomendarlo con María Sabina. En 1953 María Sabina tenía alrededor de 60 años. Y ella era una abuela, pues, ¿no? Entonces Gordon Watson se sorprendió por la experiencia que tuvo a través de los niños santos y con la ayuda de María Sabina. Él se sorprendió y regresó a Estados Unidos por su esposa, se la trajo otra vez aquí a México, y con María Sabina tuvieron una experiencia juntos, y dicen que la experiencia que tuvieron fue tan intensa que realmente se sorprendieron, y o sea, se quedaron así, pues, ¿no? Se sorprendieron, pues, por esa sabiduría, por esa gran ayuda, ¿no? Que ella les brindó. Sí. Entonces, y más que nada el hongo también, ¿no? Los niños santos. Sí. Pero ahí está el detalle, pues, de que María Sabina tenía el don de elevarte más alto. Okay. Aún así teniendo el efecto del hongo. El hongo te eleva, ¿no? La medicina es muy sanadora. Pero dicen que con la ayuda de María Sabina, con la ayuda de sus cantos, con la ayuda de sus limpias, con la ayuda de todo lo que ella invocaba, de la fe que ella invocaba, la medicina trabajaba más profundo, pues, más elevado. Era otro plano espiritual, pues, ¿no? Sí. Entonces, pues eso fue lo que pasó. Por eso María Sabina se dio a conocer, pues, por Gordon Watson. Andrés nos habla en mayor detalle acerca de los dones imposibles que se atribuían a su tatarabuela. Sí, en primera, bueno, el hongo te ayuda a sanar problemas psicológicos, ¿no? Problemas emocionales, problemas atorados del alma y de la mente. María Sabina trabajó con todo eso, pero también recurrió a María Sabina mucha gente que tenía enfermedades físicas, así como platicábamos, tal vez gente que tenía cáncer, tenía algún tumor, gente que había sufrido algún esguince, fractura. De hecho fue partera, María Sabina fue partera, ¿no? Y de hecho también ella trabajó con todo esto de, pues ahora sí que sabemos, ¿no? que en muchas partes en donde se trabaja también con la magia oscura, ¿no? Con todo eso, ese trabajo negativo. Aquí llegó mucha gente con ese tipo de problemas, que en el pie tenía alguna enfermedad que los médicos no detectaban, ¿no? No sabían qué era, es algo raro. Entonces, ¿qué pasa allí? Entonces era magia negra o era mal aire, el cual la gente se le pudría el pie, se le pudría el brazo, y María Sabina sanó todo eso a través de sus cantos. Sus cantos de María Sabina son únicos. Incluso nosotros como familiares ahorita, para nosotros somos mazatecos. María Sabina fue mazateca, 100% mazateca, nosotros 100% mazatecos. Aún así, estudiando los cantos de la abuela, nosotros no sabemos interpretarlo, porque los cantos de la abuela son cantos únicos, son cantos de otra dimensión espiritual, que ella realmente los sacó a través de su trance, pues de su trance espiritual, ¿no? De su estado espiritual. Entonces es lo sorprendente, pues, ¿no?
de María Sabina. Son como otro idioma, entonces, por así decirlo. Es otro lenguaje universal, se podría decir. Es un lenguaje universal, es un lenguaje de comunicación espiritual, pues, ¿no? Que ella tenía. Entonces, esos cantos son los que sanaban, esos cantos son los que invocaba mucha fe, María Sabina. O sea, fue un gran don, pues, ¿no? Claro, total. Y sus masajes, las manos de María Sabina tenían el don de a través de sus cantos, de la medicina. Ella le daba masaje a las personas, por ejemplo, si era el pie, la pierna, lo que estaba pudriendo o tenía alguna enfermedad, ella les daba masaje con unas plantas, rezaba, cantaba, y poco a poco así, a través de la medicina, le iba quitando el mal, pues, ¿no? Andrés hace varias menciones acerca de Robert Gordon Wasson, el etnobotánico estadounidense cuyas investigaciones dieron visibilidad al trabajo y dones de María Sabina. Es importante profundizar en este controversial personaje y en el impacto directo e indirecto que el encuentro entre ambos tuvo sobre la conexión de María Sabina con la medicina. Robert Gordon Wasson, nacido en Great Falls, Montana, en el año 1898, dedicó una gran parte de su vida a trabajar como banquero y fue por esto que inicialmente se hizo reconocido, llegando a ser el vicepresidente de Relaciones Públicas del afamado banco JP Morgan para el año 1943. No obstante, paralelo a su carrera en el sistema financiero, Gordon Wasson comienza a desarrollar un profundo interés en los hongos alucinógenos y en la etnomicología. Este interés eventualmente lo lleva a México, junto a su esposa, Valentina Pavlovna, para investigar a mayor profundidad los rituales mazatecos y el uso de los niños santos en contextos ceremoniales. En junio de 1955 llegaron a Huautla y tras consultar con el presidente municipal de la época, Erasto Pineda, se les recomendó ir con María Sabina para conocer más acerca de la medicina. En un primer momento, sin embargo, y de acuerdo con documentos y testimonios históricos preservados por la Casa de la Cultura oaxaqueña, María Sabina se negó a realizar una ceremonia con ellos, presintiendo que dar hongos a los extranjeros podría tener el potencial de, abro comillas, desvirtuar su pureza, su fuerza mística que provocaba en la mente de los locales y que podría tener el potencial de quitarles sus virtudes terapéuticas, cierro comillas. A pesar de esta prevención inicial, la curandera termina por acceder y la noche del 29 de junio del 55, Wasson y su esposa asisten a una ceremonia con los niños santos, guiados por los cantos de María Sabina. A continuación, narramos la experiencia documentada por Gordon Wasson sobre lo sucedido esa noche. La noche del 29 al 30 de junio de 1955, cuando asistí por primera vez a una velada cantada por María Sabina Huautla de Jiménez y a invitación suya, ingerí por primera vez los hongos divinos. Quedé pasmado. Fue en el piso bajo la casa de Cayetano García y su esposa Guadalupe. La sencilla hospitalidad de nuestros huéspedes, de sus hijos y parientes, todos vestidos con sus mejores ropas. El canto de María Sabina y de su hija María Polonia. El arte percutivo de María Sabina y su danza en las tinieblas, en combinación con los mundos distantes que yo veía con claridad de visión nunca alcanzada por los ojos a pleno día. Teniendo mi cuerpo en el petate y respondiendo a mi tacto como si perteneciera a otro, todos estos efectos, compartidos por mi fotógrafo Alan Richardson, nos sacudieron hasta el meollo de nuestro ser. Mis indagaciones etnomicológicas me han llevado lejos, pero jamás esperé una experiencia extraterrena como a ella. A pesar de lo deslumbrante de la experiencia mística vivida por Gordon Wasson, esa velada marcaría un punto de no retorno que repercutiría sobre María Sabina, sobre las familias mazatecas depositarias del conocimiento sagrado de los niños santos y sobre todo Huautla. Para empezar, está documentado que desde el primer momento, María Sabina accedió a ser fotografiada bajo la condición de que la fotografía se mantuviese privada. No obstante, Wasson no solo publicó su foto, sino también su nombre y el de la comunidad donde vivía, comenzando a exponerla a ella y a sus tradiciones al mundo occidental. En ese sentido, desde que las investigaciones de Gordon Wasson fueron publicadas y difundidas en varias revistas, libros y programas de televisión, Huautla y María Sabina se vieron asediados por cientos de extranjeros y nacionales que buscaban experimentar las situaciones descritas por el matrimonio Wasson. Hippies, beatniks, buscadores de lo espiritual y hasta hijos de familias ricas que buscaban nuevas formas de entretenerse, llegaron en oleadas que comenzaron a transformar el comportamiento de los habitantes. La zona se llenó de vendedores de hongos y hasta charlatanes que organizaban veladas, llamándose a sí mismos chamanes. Llegó un punto en que los hongos eran consumidos en plena luz del día y en lugares públicos, causando un desorden tal que el ejército y la policía federal tuvieron que intervenir para desalojar a la marejada de curiosos y respetuosos de las tradiciones ancestrales del pueblo mazateco. La situación continuó escalando al punto en que las autoridades llegaron a arrestar a María Sabina por supuestamente estar vendiendo drogas a extranjeros.
La disrupción sobre el pueblo mazateco y sus dinámicas también se siguieron complicando, con la propia comunidad culpando a Sabina de haber traído este predicamento sobre Huautla. El pueblo la aisló, la condenó y hasta se tornó violento, llegando al extremo de incendiar su casa. En su momento, Gordon Wasson afirmó que la única intención de su investigación había sido la de contribuir a la suma del conocimiento humano. Sin embargo, las cosas se tornan un poco más complicadas e incluso sórdidas cuando décadas después se hace público a través de documentos desclasificados por el gobierno estadounidense que tanto Gordon Wasson como el fotógrafo mencionado en el testimonio, Alan Richardson, estaban trabajando y siendo financiados directamente por la CIA en el marco de sus investigaciones con alucinógenos en el controversial proyecto MK Ultra. La historia de María Sabina termina en una nota triste. De acuerdo con varias fuentes, hacia el final de su vida afirmaba arrepentirse de haber permitido que Gordon Wasson se acercara a ella y a la medicina, puesto que con el paso del tiempo y con todo lo sucedido, la chamana comprobó que sus prevenciones iniciales frente al extranjero probaron volverse ciertas. En sus últimos años, la curandera expresaba ya no sentir a los niños santos y explicaba que había perdido su conexión con la medicina y su capacidad de curar con ella. Doña María declaró, abro comillas, antes de Wasson sentía al niño santo criándome. Ya no lo siento así. Las fuerzas han disminuido. Si Cayetano no hubiera traído a los extraños, los niños santos habrían conservado probablemente sus poderes. Desde el momento en que llegaron los extraños, los niños santos perdieron su pureza, perdieron su fuerza. Los extranjeros los han desperdiciado. De ahora en adelante no servirán de nada. No hay cura para eso. María Sabina falleció a los 91 años. Andrés nos cuenta más sobre el legado de su abuela. Y una de las cosas más increíbles de la abuela fue de que pues ella fue una gran mujer, pues que siempre la intención fue ayudar al prójimo, ¿no? Siempre la intención fue ayudar a la gente. Porque en esos tiempos, aún ella siendo humilde, ella nunca lo vio con otros fines, pues, ¿no? Claro, para lucrar. Sí, por ejemplo, fines de lucro, nunca. Ella fue una persona 100% humilde, que no conocía el dinero. Okay. ¿No? Entonces ella así trabajó de esa manera, ayudando a la gente. Y pues ahora sí que hoy en día, acá a la casa llega gente, llegan abuelos, abuelas que estuvieron con María Sabina. Wow, ¿en serio? Tuvieron alguna experiencia hace 50 años, hace 40 años atrás. Personas grandes, pues. Sí. Personas, dice, yo visité a María Sabina, yo tenía 15 años, 20 años. y la gente muy agradecida, pues, porque dicen que sí los curó. Luego de conocer más sobre la historia de María Sabina, Andrés nos contó acerca de la conexión ancestral e histórica que el pueblo mazateco ha tenido con la medicina de los niños santos. Sí, miren, pues aquí nosotros estamos hablando de los tiempos de la conquista, ¿no? Y un tiempo atrás de la conquista. Dicen, nosotros realmente de lo que hemos investigado es que realmente nosotros como mazatecos estamos mezclados probablemente con otras culturas, por ejemplo nonoalcas, chichimecas, que se establecieron aquí en alguna parte de esta zona. Aquí llegaron los mixtecos, llegaron los mazatecos, se mezclaron, pues. Entonces dicen que antes de la conquista aquí el pueblo mazateco trabajaba con la medicina ancestralmente, pero de ahí en más no sabemos, ¿no?, de dónde realmente provienen estas tribus o pueblos, pues, ¿no? Sí. El caso fue de que antes de la conquista muchos abuelos mazatecos tenían esa conexión con los niños santos y lo utilizaban, era su medicina, pues. Prácticamente si se enfermaba alguien, lo primero eran los niños santos, las plantas medicinales. Entonces cuando fue lo de la conquista, aquí en Veracruz, nosotros conectamos con el estado de Veracruz, todos los conquistadores vinieron aquí, a estos pueblos, pasaron, pues, ¿no? Pasaron invadiendo todo esto y y empezaron a arrebatar lo que es nuestra cultura, nuestras costumbres, nos arrebataron, o sea, nos inculcaron otras cosas. Sí, claro. Y todos los mazatecos fueron perdiendo por miedo, porque estaban, pues ahora sí que los estaban obligando, pues, prácticamente a dejar sus raíces, inculcando otras cosas. Y muy pocos abuelos y muy pocas familias
siguieron con esta esencia de los hongos, de los niños santos. Okay. Por ejemplo, una de las familias, la familia de María Sabina, que nunca perdió esta esencia. Claro. Y entre otras familias, pues no solamente nuestra abuela María Sabina, sino que hay muchos familiares o muchos paisanos de aquí de la zona que nunca perdieron esa esencia. No más que lo que pasó con María Sabina fue que ella tuvo un gran don, ¿no? Claro. Sí. Aún habiendo muchas personas que lo practicaban. Y los niños santos, María Sabina los nombró niños santos porque niños santos viene de la palabra Ndishitho. Ndishitho en mazateco, Ndi, pequeño o niño, Shi, Tho, que brotan de la madre tierra. O sea, de ahí proviene la palabra, en mazateco es Ndishitho, los pequeños que brotan de la madre tierra, o los niños santos que brotan de la madre tierra. De ahí proviene esa palabra. Ese es mazateco, pues. En Occidente, los niños santos son más comúnmente conocidos como hongos alucinógenos o mágicos, y a pesar de las múltiples investigaciones que se han hecho en torno a ellos, sus beneficios y potencial terapéutico, aún existe una gran estigmatización y falta de entendimiento frente a esta medicina ancestral. Yendo de la mano con uno de los propósitos centrales de Pensamiento Espiral y nuestra tarea de ayudar a despejar mitos y falacias en torno a las medicinas de la Madre Tierra, hablemos entonces sobre psilocibina. La psilocibina es un alcaloide triptamínico producido por más de 200 especies de hongos. Se les conoce colectivamente como hongos psilocíbicos. Una vez ingerida, la psilocibina es rápidamente metabolizada a psilocina, la cual actúa como un agonista parcial en los receptores de serotonina 5-HT2A y 5-HT1A en el cerebro. Los efectos de la psilocibina duran normalmente desde 3 a 8 horas y durante una experiencia con esta medicina, diferentes partes del cerebro que normalmente no están conectadas entre sí intercambian señales con mayor frecuencia. Este intercambio produce una transformación radical en el funcionamiento de la percepción humana, conduciendo a procesos de neurogénesis y contribuyendo a la neuroplasticidad durante y posterior a su ingesta. Estos drásticos cambios en el funcionamiento del cerebro se han conectado con el potencial sanador de los niños santos. Concretamente, en 1961, Timothy Leary y Richard Alpert, eventualmente convertido en Ram Dass a partir de sus experiencias con enteógenos, realizaron el proyecto psilocibina de Harvard, realizando una gran cantidad de experimentos para explorar el uso de la psilocibina como tratamiento a diversos trastornos de salud mental. Actualmente, existen múltiples estudios que encuentran a la psilocibina como un potencial tratamiento para enfermedades como los trastornos obsesivo-compulsivos, la depresión, la ansiedad, los trastornos de depresión mayor, las migrañas de racimo o incluso para el alivianamiento del sufrimiento psicológico asociado al cáncer y a otras enfermedades terminales. Aunado a esto, en cuanto al uso ancestral de los niños santos, se ha especulado que los hongos posiblemente sean la fuente enteógena más antigua, documentada arqueológicamente en pinturas prehistóricas de más de 7.000 años, descubiertas en una zona montañosa del desierto del Sáhara, en Argelia. En Guatemala, también se han encontrado figuritas de hombres hongo de más de 2.200 años de antigüedad. En Honduras, El Salvador y en los estados de Veracruz y Guerrero de México se han hallado diversas tallas de hongos piedra que datan de fechas anteriores al primer milenio a.C. Asociado al uso ancestral de esta medicina, investigadores como Terence McKenna y posteriormente Paul Stamets desarrollaron la teoría del mono dopado, bajo la cual postulan que la transformación del Homo erectus al Homo sapiens estuvo derivada de la incorporación de los hongos psilocíbicos a la dieta de nuestros ancestros. A la luz del uso histórico de esta medicina en diferentes partes del mundo, resulta notorio el hecho de que en América, particularmente en México por medio del linaje de curanderos mazatecos, hayan sobrevivido las tradiciones y el conocimiento sobre los niños santos. Cómo, a pesar de la colonización, el despojo y la occidentalización, han logrado algunas familias mazatecas preservar el uso de la medicina. Andrés nos cuenta más al respecto y se remite a la cosmogonía de su pueblo. Fíjese que aquí, siendo la familia de María Sabina, ahorita la familia de María Sabina es muy grande. Las raíces están esparcidas, pero no todos mis familiares, aún teniendo la sangre de María Sabina, no todos siguieron la esencia. Ah, ¿de verdad? Por lo mismo, les voy a poner un ejemplo. Mis otros familiares, los nietos, bisnietos de María Sabina, se mudaron a la ciudad. Un claro ejemplo, pues, se mudan de lugar, pierden la esencia, se dedican a otros trabajos, tienen sus trabajos, o hay familiares que estudiaron, no sé, para
estudiaron ahora sí que una carrera, no sé, y se van, igual lo mismo, se mudan y pierden la esencia. Nosotros como familiares de María Sabina, mi abuelo es nieto de María Sabina. Él tiene un hermano que se llama Magdaleno, mi abuelo se llama Filogonio. Ellos siempre han estado aquí, viviendo cerca de María Sabina desde hace tiempo. Ellos nunca perdieron la esencia. Ellos vieron cómo nuestra abuela trabajaba, ellos lo siguieron practicando, ellos siguieron la esencia y nunca lo perdieron. Entonces para nosotros es de mucho respeto la medicina, los niños santos, nosotros la tenemos mucho respeto. Sí, nosotros trabajamos, igual tenemos guías espirituales, pero se trabaja más con respeto, pues así como lo hacía la abuela. Sí, pues mire, aquí nosotros en Huautla se va perdiendo mucho este respeto, se va perdiendo mucho, la gente va perdiendo todo esto, lo que nosotros como mazatecos siempre hemos tenido en mente, ¿no? Nuestros abuelos nos han platicado, y los abuelos son los que, de ahí proviene todo esta historia, ¿no? De nuestros ancestros, porque realmente nuestros ancestros invocaban mucho respeto, ¿no? A todos los lugares mágicos, lugares místicos, lugares sagrados, por ejemplo las montañas. Aquí está la montaña del Chicón Tocoso, el Cerro de la Adoración, el cual la historia, las leyendas cuentan del espíritu blanco de la montaña, o el guardián, es el ser espiritual de ese lugar, el cual tiene un altar allá arriba, tiene un centro ceremonial donde se le puede ofrendar a ese espíritu o a ese guardián. En primera, para un ejemplo, para ofrendarlo, es ir al cerro de visita, ¿no? O vas a convivir a la montaña, tienes que pedirle permiso al guardián para que no se moleste, para que no se ofenda, pedirle permiso para estar un rato ahí y convivir un rato. Un ejemplo, ¿no? O mucha gente sube a la montaña a dejarle una ofrenda al guardián, porque mucha gente aquí en Huautla anteriormente sembraban maíz, cafetales, frijoles, tipo de lo que sembraban las personas. Ellos se ofrendaban al Chicón para que el Chicón, siendo el guardián de esta montaña, les diera buena cosecha. Y también está el guardián de la cueva, está el guardián del río, están los guardianes, pueden ser mujeres y pueden ser hombres los guardianes. Y todos esos guardianes merecen mucho respeto. Y hoy en día mucha gente va perdiendo todo eso, pues por lo mismo de que sus abuelos, sus papás ya no les inculcan, o igual ellos desconocen, ¿no? Por alguna otra razón, ya sea que vivieron fuera mucho tiempo, o se van a la ciudad a vivir, o se mudan, ¿no? Van a otro lugar, van perdiendo todo eso. Entonces la generación en generación se va perdiendo todo eso. Y nosotros, muy pocas personas son los que todavía tienen ese conocimiento, gracias a que hemos estado viviendo aquí en esta sierra, y vamos aprendiendo, pues. Luego de conversar con él un rato, Andrés nos cuenta acerca de sus propias experiencias con la medicina. Sí, miren, hace tiempo yo tomaba la medicina desde pequeño, y la experiencia era de inocencia, de alegría, de carcajadas, muy padre, como estar en el paraíso y ver cómo todo tu entorno se mueve y se comunica contigo, ¿no? Es algo muy bonito. Eso es algo muy personal. Pero una experiencia que tuve hace tiempo fue de que aquí en mi casa, anteriormente, hace 15 años atrás, llegaba igual bastante gente, mucho turismo, mucha gente que venía de afuera. Y yo en mi viaje espiritual, en mi trance, me di cuenta de que las personas estaban desorientadas. De que todos los que estaban en mi casa estaban desorientadas, pues. Incluso me hicieron una entrevista teniendo el efecto del hongo. Ellos no sabían que yo traía el efecto del hongo, pero yo me presté porque andaba con todo eso o sea, que con ese estado de mucha paz, pues, ¿no? Sí. Entonces así se sentaron y me entrevistaron. Yo tenía como 10 años. Me entrevistaron y me preguntaban cosas, y entonces yo me di cuenta. Ellos me preguntaban, me decían, oye Andrés, ¿y de qué se trata el hongo? ¿Para qué es el hongo? ¿O en qué te ayuda el hongo? Y yo les platicaba lo poco que yo sabía, pero me di cuenta de una cosa, de que la gente que viene aquí a Huautla necesita a alguien que los oriente bien y que los guíe bien, pues.
y eso fue lo que aprendí. Fue una experiencia muy intensa, o sea, muy profundo, porque Claro. la verdad sí me di cuenta de que todos, no solamente eran ellos, sino también eran los que estaban en la otra cabañita, y yo escuchaba cómo se preguntaban entre ellos, estaban hablando y platicando y preguntándose y preguntando a ver quién les explicaba o quién les podía explicar. Entonces fue una experiencia que yo tuve, y por eso ahorita trato de ayudar en esa cuestión, pues, Claro, ¿no? qué bonito. De orientar un poco. A pesar de que la tradición mazateca sigue viva, es importante hacer énfasis en el impacto que el auge de los Niños Santos en Huautla tuvo sobre la cultura, tradiciones y conexión indígena con la medicina misma. A través de la comercialización con los hongos se ha generado adicionalmente un gran impacto ambiental sobre las poblaciones de hongos y sus ecosistemas alrededor del municipio. Andrés nos da información sobre la situación actual de los Niños Santos. Anteriormente, obviamente, en los tiempos de María Sabina y mucho antes de María Sabina, aquí los hongos eran muy respetados. O sea, hoy en día se respeta mucho, pues, pero en esos años todavía no se daba a conocer tanto, ¿no? Así como hoy en día que ya entra turismo a Huautla. Obviamente los hongos crecían en donde sea, y la gente no les hacía nada, no los cortaban incluso, porque le tenían mucho respeto. Hoy en día es difícil que aquí cerca de Huautla encuentres hongos, porque la gente de Huautla sabe que los hongos en cualquier momento va a llegar alguien y va a querer comprarlos. Entonces lo primero que hace la gente es cortarlos, y así los cortan, y no dejan que expulsen Las esporas. las esporas, y los cortan pequeños, los cortan grandes, o sea, se los llevan todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no dejan que las esporas se esparzan, se pierde. Pasan 2-3 años y ya se pierde el hongo. Y el hongo vuelve a brotar en algún lugar otro poco más alejado y donde nadie conoce, ¿no? Entonces se esconden, pues, los Niños Santos, se puede decir. Sí. Se van al lugar más escondido, o a los cañones hasta allá, donde puedan crecer bien. Sí, entonces es difícil que aquí cerca se dé hongos. Ese es el detalle, pues. Entonces, de que se da hongos cada año, pero siento que cada vez más escaso. Sí, por lo mismo de que por el mal uso se contaminan. Los hongos son muy especiales, y si no los usas como se contaminan, se pierde la esencia, pues. La vista, sí, nuestros ojos cargan todo el ego, pues. O sea, tu mente y todo está, y tu alma, ¿no? Muchas veces de esa forma puedes expresar el ego que tú tienes a través de la vista, pues. Si tú miras algo y te gustó, tal vez lo contaminas, pues, ¿no? Dejas toda tu carga en los hongos, y si alguien te los ofrece y los miras y los hueles y así, los vas contaminando. Entonces no es recomendable que los hongos sean vistos o sean comercializados. Claro. Pues prácticamente es para la persona que se los va a tomar en un ritual y ya. Sí, miren, lo de la comercialización sí está un poco feo, porque, por ejemplo, aquí en Huautla, los hongos en temporada de junio, julio y agosto es temporada de hongos de derrumbe, los hongos típicos aquí. Entonces es temporada, son vacaciones y llega mucho turismo. Y entonces la gente lo empieza a comercializar desde el mercado, desde la parada de autobuses, desde los taxis, transportes. La gente te ofrece, si ven que no eres de aquí, ahí te ofrecen luego los hongos. Y lo peor es que te los muestran, pues. O sea, te enseñan como si fueran dulces o no sé, un producto. Y lo que pasa es que la gente los compran hongos así. Y es más como comercio. El detalle es que hay gente que lucra con los Niños Santos. Hay gente en el centro de Huautla o en lugares alejados donde dicen: yo soy familiar de María Sabina, que yo soy nieto o soy tataranieto, yo soy curandero. ¿Y qué pasa cuando la persona se pone mal? El paciente se pone mal. Pasan los días, meses, el problema cae hacia la familia realmente, porque vienen los familiares del paciente, que el paciente viene de la Ciudad de México, viene de otro estado, incluso de otro país, y vienen aquí directamente a nuestra casa. Llegan a nuestra casa a reclamar porque nosotros como familiares le vendimos hongos a sus hijos y sus hijos se pusieron mal.
Y entonces es algo que nosotros hemos, con el tiempo, pues la verdad sí ha sido como un problema, pues, ¿no? Un detalle que si quisiéramos que no pasara eso, pues, porque sí hemos tenido esas cuestiones de que vienen a reclamarnos a nosotros, cuando nosotros no fuimos los que venimos somos. Pero ese es como obviamente como siendo familiares, ¿no? Siempre va a pasar eso, pues, ¿no? Porque siempre va a haber gente que va a estar allá lucrando. Claro. Sí, es un detalle y por eso nosotros lo trabajamos más en rituales, pues. Sí, eso le iba a preguntar. Nosotros lo trabajamos más en rituales. Hay veces que la gente quiere comprarnos, pero muy difícilmente llegamos a un acuerdo, pues, ¿no? Sí, o sea, por venderlos es fácil, pero la verdad a través de las experiencias no es recomendable venderlos. Es recomendable con un guía, en un ritual. Sí. Acercándonos al final de la conversación, Andrés profundizó en lo que desconectarnos de la medicina implica para nuestra propia relación con la Madre Tierra. Asimismo, nos adentró en las tradiciones mazatecas que aún existen para agradecer y honrar a toda la naturaleza a su alrededor. El primero es el uso de la medicina, pues. El primero es porque mis paisanos muchas veces no le tienen mucho miedo y le tienen mucho respeto al hongo, que incluso no lo llegan a tomar por miedo, porque por los comentarios que ha habido desde ese tiempo del mal viaje, ¿no? O sea, el mal viaje proviene ya sea por el mal uso del hongo o porque vienes intoxicado por ciertas sustancias, ¿no? Sí. O porque mezclas otras sustancias, por eso te puedes poner mal, pues, ¿no? Pero realmente la medicina es buena, pero mucha gente no sabe y mucha gente piensa que con tan solo comer hongos te vas a poner mal y el hongo te va a arrastrar y te va a regañar, ¿no? Como normalmente se conoce. Y entonces ahí empieza el detalle de que nosotros mismos negamos nuestra medicina cuando nosotros deberíamos ser los primeros en conocer, pues, ¿no? Y después de eso viene todo eso, pues, de que pierdes un poco el respeto, pues, a la Madre Tierra, precisamente por lo mismo, porque vas perdiendo la esencia, vas perdiendo ya sea la lengua, el idioma mazateco, lo van perdiendo el respeto, incluso pues todo, pues, con la Madre Tierra y todo. Pues sí, pues ahora sí que un tipo de ritual, un tipo de ofrenda desde casa. O sea, por ejemplo, aquí pues está el copal, está el San Pedro, que está vaco molido con ruda y ajo. Es lo que más se utiliza para los rituales. Estos tipos de elementos que nosotros utilizamos. Aquí se hace una oración, unas frutas, cualquier tipo de fruta, pero frutas, pues. Aquí se hace una oración con esas frutas, se hace una oración con el San Pedro, con el copal, una purificación a las frutas, y esa fruta la subimos a la montaña. O lo subimos o lo llevamos a la cueva, o lo llevamos al río, y esa fruta se lo ofrenda al chicón, porque el chicón tiene animalitos, el chicón tiene conejos, el chicón tiene ardillas, el chicón tiene ratones, el chicón tiene serpientes, el ratón tiene cualquier tipo de animal, ¿no? que encuentres en la montaña, son los animales del guardián. O sea, es su casa, pues. Sí. Entonces, qué mejor que el guardián esté agradecido con uno de esa manera, pues. O agradecerle. O sea, tú no le puedes dar, no sé, tú no le puedes llevar algo, ¿no? Tú no le puedes llevar monedas o algo, realmente no. Sino que lo único que puedes hacer es darle agradecimiento con una pequeña ofrenda de corazón, que podría ser unas frutas. Y esas frutas, los animales del chicón, pues ellos lo comen, pues. Puede llegar algún animal que le guste la fruta, agarra la fruta, se lo come, entonces el chicón está contento porque le estás llevando de comer a sus animalitos, pues, ¿no? Qué bonito. Sí, esa es una forma de ofrendar, pues, de dar de agradecimiento. Para finalizar, y manteniendo la costumbre de pensamiento espiral, compartimos algunos consejos y mensajes importantes que Andrés, desde sus vivencias como mazateco, nos comparte para sanar nuestra relación con la Madre Tierra en estos tiempos de desconexión. Miren, pues aquí nosotros, no voy a hablar mal de mi cultura mazateca, ¿no? Ni voy a hablar mal de mis paisanos, y realmente no voy a hablar como
no voy a decir que nosotros somos personas perfectas, ¿no? Ajá. En la vida, porque todos tenemos errores y nos hemos dado cuenta. Yo la verdad sí, en la naturaleza nosotros, por ejemplo, nosotros nos dedicamos al campo desde los años de María Sabina. Sí. Ella tenía terrenos y nosotros sacamos lo que es la leña, ¿no? Pero así como sacamos la leña, se cuidan los árboles, Okay. y los árboles vuelven a crecer. Es una forma de cómo cuidar la madre tierra. Yo he visto mucha gente que tala árboles, pero con motosierra. Entonces una vez que los cortas con motosierra ya no vuelven a crecer. Ah, ok. Son tan delicados los arbolitos, y también se le ofrenda a la madre tierra cuando cortas leña, cuando produces leña, pues. Pero es leña personal, es para nosotros, uso personal, pues, Sí. no es para explotarlo, ¿no? El otro detalle es que yo me he dado cuenta que Huautla hay mucha gente, tanto gente consciente y mucha gente que realmente no le da lugar a la madre tierra. Por ejemplo, el Cerro de la Adoración es un lugar muy visitado, y yo cuando subo a la montaña veo basura tirado aquí, bolsas de sabrita, bolsas de cualquier tipo de basura, latas de refresco, de cerveza. Muchas veces esa basura, y como les decía, no voy a hablar mal de mis paisanos, pero esa basura es de los mazatecos. Okay. Porque yo me he dado cuenta que la gente que viene de fuera, yo he trabajado casi 15, 16 años con el turismo, ¿no? Con la gente y yo siempre me he dado cuenta que la gente que viene de fuera, ellos son los que cuidan más estas tierras, Okay. estas zonas. Y yo me he dado cuenta, yo he visto cómo mis paisanos tiran la basura. Entonces muchas veces tenemos esa mentalidad, un poco... Esa mentalidad mediocre, pues, ¿no? Sí. De no cuidar nuestra naturaleza. Y la verdad, pues sí, pues una forma de cómo cuidarlo, pues sería, pues que toda la gente, pues, no sé, tuvieran una experiencia con la medicina, con los niños santos, y que se den cuenta, pues, porque la medicina, los hongos sagrados, te muestran todo ese tipo de cosas, pues, ¿no? Te muestra cómo puedes llegar a preservar y cuidar más la naturaleza, ¿no? Lo más recomendable, lo que yo les recomendaría a la gente, a toda la gente en general, es que si tuvieran la oportunidad de tomar la medicina, ya sea cualquier tipo de medicina natural, por ejemplo en Colombia la ayahuasca, aquí en México está el peyote, jicuri, está la salvia, tipos de plantas medicinales, obviamente con respeto, ¿no? Sí, claro. Pero si tuvieran la oportunidad de tomarlos, es una buena experiencia, es una experiencia de reflexión, de mucha paz, y la verdad, paz contigo mismo y paz con la madre tierra, ¿no? La historia de María Sabina y de los niños santos nos deja importantes reflexiones sobre la manera en la que muchos buscan acercarse a las medicinas ancestrales, sin realmente establecer una conexión desde el respeto hacia la naturaleza y hacia todos los seres vivos que la conforman. El día en que conocimos a Andrés, por ejemplo, pudimos presenciar cómo una joven había llegado al museo buscando comprar la medicina para, en sus palabras, tener un trip, puesto que tenía, abro comillas, mucha experiencia con psicodélicos, cierro comillas. Andrés le explicó la importancia de las ceremonias para acercarse a la medicina desde la tradición y el saber ancestral que buscan proteger tanto a la medicina como a las personas que la reciben. No obstante, y a pesar de la paciencia con la que Andrés le explicó la situación, ella insistió en que él le vendiese hongos sin tener que asistir a una ceremonia. Al final del día no llegaron a ningún acuerdo, puesto que él no accedió a comercializar con la medicina. Los niños santos son una medicina noble, fácil de cultivar, con buen sabor y amigable en muchos sentidos. Esta facilidad de acceso a ellos, en parte, ha resultado en una profunda desconexión de las formas ancestrales para acercarse a la medicina desde el respeto, el agradecimiento y desde pedir el permiso necesario para recibir su sabiduría. Derivado de este desconocimiento es que tantas personas occidentales llegaron y siguen llegando a Huautla en busca de los niños santos, pasando por encima de las tradiciones y por encima de la integridad de los hongos como medicina y como forma de vida. Las historias contadas en este episodio y el visible impacto ambiental y cultural que se ha generado nos obligan a analizar nuestras intenciones y maneras de acercarnos a las medicinas ancestrales, puesto que iniciar un camino de sanación naturalmente conlleva una gran responsabilidad y debe marcar el inicio de una relación de reciprocidad con la naturaleza. Interactuar con la medicina te conecta con el espíritu detrás de ella, con la tierra en donde se formó, con los espíritus de ese territorio y con las tradiciones cuidadosamente guardadas por los pueblos primigenios que lograron establecer conexiones profundas y duraderas con el mundo espiritual.
Esto conduce a la pregunta: si estás buscando esta medicina sagrada, ¿con qué intenciones lo estás haciendo? ¿Estás considerando los saberes ancestrales que realmente conocen y cuidan a la medicina? ¿Cómo vas a presentarte ante ella y a pedir permiso a los guardianes del territorio? ¿Cómo vas a agradecer y retribuir lo recibido? ¿Cómo vas a devolverle a la medicina y a la naturaleza misma por la sabiduría que te comparte? Cuando planteamos estas preguntas es que nos podemos dar cuenta del valor de la palabra de los sabedores tradicionales que han protegido y caminado junto a los niños santos históricamente. Sus cantos, sus ofrendas, sus palabras y su conocimiento son indispensables para mantener una relación equilibrada, armónica y de respeto con todo el entorno a nuestro alrededor. Al honrar estos conocimientos estamos honrando a la medicina, honrando a la naturaleza y honrándonos a nosotros mismos como parte de la totalidad que conformamos. Quizás, si en su momento Gordon Wasson hubiera evaluado cuáles eran sus verdaderas intenciones y de qué forma estaba contemplando proteger a la medicina, no se hubiera generado aquella pérdida de la conexión y el poder que los niños santos alcanzaban a través de María Sabina y de tantos otros sabedores mazatecos. Al no hacer esto, Gordon Wasson y muchos otros, sin saberlo, contribuyeron al declive de las tradiciones milenarias que sostenían la comunicación con la medicina y que protegían su pureza y todo su potencial sanador. Por todo lo anterior, invitamos a quienes escuchan estas palabras y buscan un camino de sanación con los niños santos a reflexionar sobre los peligros de las mentalidades que nombran al ser humano como dueño de la naturaleza, de los pensamientos que llaman a tomar más y más para sí mismos, pero que no buscan retribuir para sanar y cuidar a la madre que los provee con vida, abundancia y medicina. Reconozcamos la vida en todas sus formas, respetémosla y cuidémosla. Respetemos las tradiciones ancestrales, no pasemos por encima de ellas y no permitamos que otros lo hagan. Permitámonos conectar y escuchar de nuevo a la naturaleza, pues es ella la que nos conecta con la totalidad y nos permite existir. Seamos conscientes de nuestras intenciones y del potencial impacto que nuestras acciones pueden tener sobre el entorno. Procuremos todo lo anterior y quizás, de ese modo, podamos comenzar a realmente sanar y a regenerar nuestra relación con la Madre Tierra. Te agradecemos por escuchar y te recordamos acompañarnos en los próximos episodios, donde continuaremos compartiendo nuestras entrevistas y experiencias en Huautla. Espera el próximo episodio en el que entrevistamos a chamanas mazatecas todavía capaces de realizar curaciones milagrosas con la ayuda de los niños santos. Finalmente, te compartimos la invitación que Andrés nos dejó para quienes estén interesados en conocer la Casa Museo de María Sabina y aprender más acerca de memoria histórica y medicina ancestral. Sí, pues, como les decía hace un momento, pues el museo está abierto a todo el público, pues, ¿no? Y bueno, pues cuando gusten visitar aquí, pues aquí estamos. Yo me llamo Andrés y Andrés Donaldo, pueden preguntar por mí o por mis papás que son guías espirituales, Anselmo García Martínez, Cristina Martínez García. Y bueno, nosotros somos guías, pues, y tenemos un pequeño espacio donde pueden descansar, pueden acampar, incluso pueden trabajar con la medicina. Y el museo, pues, es una forma de cómo, bueno, allá dentro del museo tenemos algunas reliquias de María Sabina. Y quisiéramos que ampliarlo más, ¿no? Para expresar y exhibir más pertenencias del abuelo. Pero sí, pues ahora sí que cuando gusten, pues son bienvenidos y cualquier cosa, pues les puedo pasar mi número de WhatsApp, que es 236-130-5811. En Facebook la página se llama Casa Museo María Sabina. Ahí cualquier cosa, cualquier duda, si vienen aquí a México, vienen a Oaxaca a visitarnos, pues estamos al pendiente y son bienvenidos. Este podcast es producido de manera independiente por Juan Diego Beltrán y Angélica Daza. Si deseas contribuir a la construcción de esta comunidad, puedes volverte Patreon o donar en nuestra campaña de Baki. A cambio de tu apoyo, recibirás una gran variedad de beneficios exclusivos. Puedes encontrar los links para sumarte al AIYU Pensamiento Espiral en la descripción del episodio. Tu contribución será usada para continuar tejiendo el conocimiento y ampliando el alcance de la sabiduría ancestral.